Está con nosotros Nico Manjarín, como les mencionábamos, haciendo Despolitizades por primera vez en el estudio. Nico, ¿ya te asustamos? ¿Ya te arrepentiste? No, sabés que me preocupa mucho cómo me quedan los auriculares. ¿Sabés? Con el tema del pelo, ese es un tema, ¿no? Después de todo este tiempo con la cámara enfrente, mira, vamos a contar también un dato. Yo tengo a Nico en diagonal a mí y hay un aro de luz enfrente, entonces estamos como con los ojos tapaditos por esto. Yo ya me amigué, ya es como listo, soy esto. Hay que soltar. Igual te quedan perfecto, quédate tranquilo que va perfecto. La remera, no, Vicen Van Gogh. Che, muy piola. Sí. ¿Viste? Me la mandé a hacer. Sí. Muy piola. Pasame el dato después que. Dale, de una. Vi el diseño y me copó, la verdad, dije. Tremendo. Lo que nos copa, lo que disfrutamos es, además de la gran remera que portás, es Despolitizades, una columna en donde básicamente le has puesto micrófono, has hecho periodismo sobre aquellas personas no interesadas por la política. ¿Cómo lo describirías? Exactamente, claro. Yo lo describiría quizás como llegar a lugares que no se suele llegar, no por falta de voluntad, o quizás a veces sí, sino por desconocimiento en el sentido de decir, bueno, quizás a una persona que no le interesa la política, ¿qué va a opinar sobre tal cosa que tenga que ver de política? No vale su opinión, quizás es un pensamiento que se puede llegar a dar, pero yo dije justamente lo contrario. Bueno, vamos a buscar a esas personas que quizás o no militan, o sí tienen ciertas afinidades políticas quizás, pero no lo aplican tanto como sí gente que le interesa la política, digamos. Total. Entonces fuimos a buscar a esa gente. Totalmente. Y siempre lo decimos cuando ocurre por Zoom y también en vivo, se rompe esa cuarta pared, se interactúa, y siempre encontrás testimonios interesantísimos y diversos. Eso es lo jugoso también, ¿no? Muy, muy diversos y que me sorprenden muchísimo también. Como el de esta columna, que la verdad que me sorprendieron un montón. No solamente los audios, como siempre, sino también los resultados de una encuesta que hice por historias de Instagram, como para este año darle una vueltita más, otro matiz a la columna. Sí, vamos. Que nada, que son bastante sorprendentes los resultados. Me interesa mucho saberlo, por supuesto, cómo es el título, cuál es el tema que encapsula a este Despolitizades. Bueno, quizás era un poco predecible el tema, pero por otro lado no lo podía dejar de escapar, ¿no? Todo el tema del conflicto entre Rusia y Ucrania. Y justamente quería ir a buscar las opiniones de aquellas personas que quizás no le interesa tanto la política o que no son de ningún partido político en especial. Y la pregunta que les hice es, bueno, si vos tuvieras la posibilidad de definir el futuro internacional de Argentina, ¿sí? ¿Cuál sería el lugar que tiene que tomar? ¿Sí? Quizás acercarse más por el lado de Ucrania, acercarse más por el lado de Rusia, quizás no hacer nada. Entonces nada, la idea era como ponerse quizás un poco en la piel de quizás el canciller, ¿no? Sí. Y de esta manera poder dar su opinión y ver qué es lo que opina sobre esta situación tan importante para todos, ¿no? Total, encima con la particularidad de que tenés a Argentina que hace muy poquito Alberto se reunió con Putin por un lado, y por el otro un Alberto que busca hacer el gobierno, digo, una relación, una serie de relaciones diplomáticas que también buscan una buena línea con los Estados Unidos. Digo, realmente estamos en el medio y has cuestionado, has preguntado a 3 personas. A 2 personas, a dos. Más la historia. Es verdad, más la historia. Sobre cómo se posicionarían. ¿Con qué audio arrancamos, Nico? ¿Cuál opinión escucharemos primero? Vamos a escuchar primero la opinión de Ana. Ajá. Ana, para opinar sobre el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, esto le contó a Nico, Claramente siempre tendría como foco actuar de manera cautelosa y no impulsiva desde el gobierno argentino, ya que es una situación muy delicada e importante para la Argentina económicamente hablando, y hay temas de gran urgencia a resolver, como la deuda con el Fondo Monetario Internacional, para lo que al país le convendría medianamente tener una buena relación con Estados Unidos y darle un apoyo total a Rusia en este conflicto no le favorecería en esto. A su vez, no creo justo lo que le está sucediendo o de la forma en la que le está afectando a la ciudadanía de Ucrania, pero también tendría en cuenta atender todo el trasfondo político que no de este conflicto que no se está pudiendo ver gracias a la censura de todo Occidente y de Europa Occidental.
Interesantísimo todo, pero el cierre ha dejado varias pelotas picando abajo del arco. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viste vos, Ana? Bastante potente, ¿Sí? ¿no? Bastante potente. Mencionó bastantes cosas, la verdad. En un primer lugar, lo que estás diciendo vos, Tevi, todo el tema de la relación quizás, por un lado, con Estados Unidos, con todo el tema de cómo manejarse con respecto a la deuda del Fondo Monetario. Sabemos que estamos en una situación bastante particular en ese sentido, entonces lo que plantea Ana es, bueno, quizás Argentina no le podría dar su total apoyo a Rusia, porque de esta manera te estarías poniendo en contra a los Estados Unidos, ¿sí? Teniendo este problema tan importante que es el de la deuda. Y por otro lado, también con el final ese bastante resonante, en el sentido de, bueno, sí, es totalmente deplorable lo que le está pasando a los ciudadanos de Ucrania Sí, en ese contexto. Claro, sí, en este contexto, pero a su vez también hay que tener en cuenta que quizás la propaganda occidental, esto es lo que dice Ana, no nos está permitiendo ver el otro lado de la moneda, ¿no? Total. Lo cual es bastante sorprendente, y esta es una de las cosas que más me llamó la atención en ese sentido. Es muy bueno lo que decís, es muy interesante lo que decís sobre el otro lado de Occidente, porque incluso hay un otro lado, y es increíble cómo hay un poco lo charlamos al principio del programa, hicimos una apertura contando todas las censuras y sanciones a Rusia, que van desde sanciones económicas, como sacarlo de la circulación bancaria, hasta TikTok. Y en toda esa rama, lo que predomina es un poder de aislamiento muy fuerte a Occidente. ¿Qué pasaría si un día le caemos mal a Occidente nosotros? Más allá de que obviamente no es comparable caer mal con una invasión, es entendible, pero también el hecho de esta política diplomática medio tuitera, de que si lees un artículo de Sputnik, que es un medio ruso, de repente sos pro Putin. Va en contra, bueno, te lo formulo como pregunta también a vos, Nico, para como lo quieras comentar, pero va en contra de también la filosofía humana de cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, cuando hay una batalla, cuando hay un pueblo perseguido. Esconder la historia es contraproducente. En cambio, exponerla, difundirla, divulgarla, es necesario justamente para que no vuelva a ocurrir. De repente nos olvidamos de esa pieza. Sí, totalmente. Y en ese sentido, me hiciste acordar, Tevi, a todo lo que sucedió con uno de los periodistas argentinos que, si no me equivoco, fue enviado por C5N a cubrir todo este conflicto, digamos. Y Twitter deliberadamente le puso ahí abajo del nombre de usuario que estaba en favor del gobierno ruso, ¿no? Que iba afiliado. A cubrir... Afiliado, sí. Exactamente, afiliado. Y la verdad termina pasando esto, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es real, lo que quizás nos están ocultando de cierta manera, o a lo que quizás no tenemos acceso nosotros. ¿Es tan así como parece realmente? Bueno, esto es lo que se cuestiona Ana, ¿no? Y eso hace que nos cambie en un 100% la mirada sobre el conflicto, y que quizás incluso nos estemos perdiendo bastantes cosas que hasta puede llegarte a darte ganas, digamos, de estar un día al menos de aquel lado, ¿no? A ver cuáles son las noticias que se muestran allá, qué es lo que pasa allá, como para tener una mirada 100% quizás neutral sobre el tema, y ver cuál es la realidad del conflicto también. Totalmente. La sabiduría que requieren estos contextos se construye con la multiplicidad de voces, no con una sola voz. Es casi que sentido común, pero bueno, tenemos que recordarlo porque el mundo es bastante particular. Es interesantísimo, Nico, lo que estás proponiendo. Tenemos también un audio más. ¿De quién va? Sí, el próximo audio es de Nacho, que también bastante potente y sorprendente también, y va bastante en contra de lo que dice Ana, así que interesantísimo, ¿no? A ver, Nacho. Yo creo que frente a una posible idea de guerra entre Rusia y Ucrania, Argentina tomaría una posición neutral frente a la misma, como pasó en numerosos casos, que siempre nos encontramos al margen de las guerras y tomamos una posición neutral. Pero en el caso de optar por una de las dos partes, yo creo que apoyaríamos firmemente a Rusia debido a los intereses políticos compartidos y los ideales, en realidad, políticos compartidos y las relaciones internacionales entre los dos países. Acá se me vino a la cabeza el avión bajando con Sputnik el 25 de diciembre de 2020. Es cierto que hay
una buena relación diplomática, o había hasta hace un tiempo, con Rusia. Dos puntos, y te devuelvo la pelota, Nico. Por un lado, ya el gobierno rechazó con términos protocolares la intervención rusa en Ucrania. De hecho, en una conferencia de prensa de Cerruti eso ocurrió. Y por otro lado, se me hace que aunque quisiera, está muy difícil ser prorruso para el gobierno, porque Estados Unidos tiene la torta del Fondo Monetario Internacional, del board del fondo. Entonces, aún queriendo, me sale a decir eso, no sé vos cómo lo sentís. Sí, totalmente, sí. Y ahí quizás volvemos un poco a lo que mencionaba Ana, ¿no? Del tema de tener que apoyar a los Estados Unidos, por lo que comentabas vos, Tevi. Y con la imagen esa del avión, quizás es como que te da la sensación de que estás un poco en deuda también, ¿no? Como por la ayuda y tan heroica como fue en su momento, con toda una superproducción en el sentido de comunicación. Hace que te sientas quizás en deuda y decir, bueno, quizás yo en el lugar de la República Argentina y quizás me tenga que acercar más para Rusia, quizás. Pero nada, no deja de sorprender lo que dice al final del audio Nacho, que no solamente por los intereses internacionales, tanto de Argentina como de Rusia, sino que también por los ideales. ¿Sí? Menciona esta palabra bastante resonante también, que también te da para pensar un montón de cosas, ¿no? El gobierno fue siempre muy crítico con Estados Unidos también. Entonces, bueno, quizás esta imagen hace que a uno se le haga asociar, digamos, a la República Argentina con Rusia, independientemente de lo que esté pasando en el mundo, ¿no? Entonces, nada, es una decisión complicada si estuviéramos en el gobierno, me imagino. Oh, obvio, por supuesto, por supuesto. Pasó tanto en tan poco tiempo también, que un posicionamiento político, desde nuestro lugar, es complicado, imagínate desde el gobierno. También imagino que es muy loco que hace 2 semanas, 3, teníamos a Alberto visitando a Putin, visto como algo hasta como una victoria diplomática, si bien por supuesto que hubo críticas. También viste que muchas veces se asimila a Putin con la izquierda, cuando Putin no es la izquierda y la Unión Soviética, bueno, nosotros ni siquiera la vimos. Yo que soy más viejo tampoco la he visto. Entonces es un modelo que ha quedado atrás. Al mismo tiempo sentís que está, de nuevo como pregunta, que se anexa a Putin a la izquierda, o ves más que es una cuestión de afinidad por las buenas amigas que ha hecho con Cristina. ¿O crees que el fantasma de Putin es de izquierda? Y yo creo que es un poco de las dos cosas, sí, ¿no? Total. Porque además, también tomando otra cosa que estaba diciendo Ana antes, a nosotros todo lo que es la publicidad occidental nos llega directamente, nos impacta directamente, ya sea desde Twitter hasta te compras, por ejemplo, un juego de guerra para la Play 4 o para Play 5, ¿entendés? Y los enemigos son los rusos siempre. Sí. Entonces puede llegar a suceder que también por ciertas medidas autoritarias dentro de su país, nada, como que si no estás muy en tema, te pueda llegar a sonar Putin de izquierda, ¿no? Pero por otro lado, sabemos que no es así, sabemos que una potencia como lo es Rusia no es tan afín a la izquierda, digamos. No, obvio. Y por otro lado, juega mucho a favor de Rusia también todo lo que estuvo pasando en este último momento, ¿no? Con respecto a las visitas que mencionabas vos de Alberto, esta especie de mashup entre Cristina y Putin, que sí, incluso se los ha llegado, viste, en las redes sociales. Bueno, son un ícono, sí. Sí, completamente. A todos nos gustaría ver a Cristina y a Putin siendo pareja. Total. A ver qué pasa. Claro, sí. Pero sí, yo creo que es un poco de las dos cosas. Total. Y también algo que vos mencionabas, digo, ya en el ámbito de la ciencia política, esto de las categorías que usamos, izquierda, derecha, a veces hay que entrenarlas y exigirle un poco más porque nos perdemos una pieza importante. Es interesantísimo, Nico. Tenemos ahora una imagen, un video, perdón. Primero tenemos un video de una historia que subí a mi cuenta, preguntándole a la gente a ver qué le parecía, así muy simplemente, viste que el frenetismo de las redes quizás no te permite profundizar mucho. Pasa. Pero sí, exactamente esto que estamos charlando, ¿no? Si tuvieras la posibilidad de elegir, ¿vos qué pensás que tomaría a la Argentina? ¿El lugar quizás más cercano de Rusia, el lugar más cercano de Ucrania, o no debería hacer nada? Entonces, en ese sentido fue orientada la historia que subí con una encuesta, y después vamos a ver los resultados, que están muy buenos también. Vamos a ver el video.
Mañana a las 3 de la tarde se viene la primera columna presencial en Cítrica. Y como hacer sobre el tema de Rusia y Ucrania, les quería preguntar a ustedes a ver qué les parece. ¿En qué lugar tendría que estar Argentina? Tipo, ¿se tendría que involucrar a favor de Rusia, a favor de Ucrania? ¿No se tendría que involucrar? Rusia, Ucrania o ni de un lado ni del otro, digo bien las opciones. Exactamente, sí, exactamente. Y de hecho me han llegado bastantes mensajes por el privado, incluso no insultándome, pero casi, digamos, por tomarme tan a la ligera toda esta cuestión que, como te mencioné recién, el frenetismo quizás de las redes hace que no puedas profundizar tanto, como por ejemplo Valentín, que es uno de los chicos que participó de la columna, pará amigo, es una guerra, que era esta encuesta, jajaja, me pone. O por otro lado también distintas opiniones, como por ejemplo la de Camila, que también es una chica que participó de una de las columnas, diciendo que en realidad no debería haber más de una opción, porque absolutamente nada justifica la violación de la soberanía. Entonces llegaron distintos mensajes muy interesantes, más allá de los resultados. No, totalmente. Hay algo también que vos mencionaste. A mí me pasa con los memes incluso, donde yo digo, che, un meme de, no sé, de Rusia y Ucrania, y al toque, boom, un millón de refugiados ucranianos en total, no, hoy creo que ya 2 millones. Y vos decís, ¿somos insensibles? Muy probablemente no, muy probablemente estemos bombardeados y metidos en una circulación de comunicación tan intensa que de repente aparece un meme, una información contundente, lo que hiciste vos, que es básicamente sintetizar, intentar encapsular un contenido en 15 segundos, creo que nos da Instagram. Para mí vale, te banco a muerte porque, y sí, hablo por Cítrica, te bancamos a muerte. Acá creo que me decía que había no sé si me hizo la señal de un sonido. No, flash en colores. Cada tanto veo señales que no son, ya te vas a acostumbrar, Nico. Pero también lo que pasó con esta encuesta es que te sorprendió por los resultados. ¿De qué va eso? Sí, así es. Ahí están los resultados en pantalla. La primera opción de todo Rusia, Rey. Obtuvo, la verdad que bastantes respuestas. Yo pensé que no iba a tener bastantes, pero en un número de 500 personas que vieron la encuesta esta, bastante bien. Es bastante, creo. Sí. Después, bancar full Ucrania, también tuvo una gran parte. 35. Sí, Ay, sí. 35 personas, pero igualmente la que más se llevó votos es ni con uno ni con el otro. Quizás un poco haciéndole caso a la historia argentina, ¿no? De siguiendo más o menos los mismos pasos, de no involucrarse, de no dar un paso para un lado ni para el otro, sino mantenerse ahí, ¿no? Yo argentino. Exactamente. Nada representa mejor que la frase esa. Sí, vos sabés que me sorprende, estamos viendo los resultados, bueno, todo Rusia Rey 13, bancar full Ucrania 35, ni con uno ni con otro 51. Uno creería también que por el bombardeo que hay de un lado más hegemónico, más occidental, la posición ucraniana, de hecho, incluso vamos a charlar más para el cierre, ¿no? Pero es muy difícil no conmoverse con lo que ocurre en Ucrania, con la resistencia. Te muestran una familia saliendo de una casa hecha añicos por un bombardeo. ¿Quién no se va a conmover? Al mismo tiempo, el entender eso, creo que no debe quitar el entender de que hay una región de Ucrania prorrusa que vivió acechos, que vivió etapas sumamente jodidas del gobierno ucraniano. Y algo interesante, como para compartir, de que el gobierno ucraniano incluso, un poquito con cuidado, con cautela, denuncia un abandono de la OTAN. Y dice, che, me dejaron acá tirado, dejen de pintarse la cara de amarillo y celeste y vengan acá conmigo. Eso es interesantísimo también. Y la opinión un poco muestra eso, esta cosa de no se casa con ninguna. Completamente, sí. Y a todos nos sorprendió un poco también el discurso de Biden en su momento, cuando estalló todo. Quizás un poco la frialdad, ¿no? De, bueno, pero ¿y qué van a hacer? ¿Entendés? Quizás esperando también un poco que Estados Unidos sea el héroe nuevamente, ¿no? Que viene súper de la mano de lo que estábamos diciendo recién, que quizás estamos tan occidentalizados, ¿viste? Que, bueno, que actúen. Entonces, nada, es bastante complicado tirarse para un lado o para el otro. La misma OTAN lo ha demostrado, pero lo cierto es que hoy es una situación bastante complicada que, sin embargo, obviamente coincido con que no es para bromear ni nada por el estilo, pero sí es súper interesante tener estas respuestas y principalmente hacer así estas mini encuestas de a ver qué es lo que piensa la gente y qué es lo que haría
si tuvieran la posibilidad de tomar una decisión así con respecto a una política internacional. Totalmente. Socialmente tenemos una forma de comunicar donde muchas veces el compacto, la simpleza, la ironía es una pieza muy común. Ocurrió durante la pandemia, que fue una tragedia durante la actual pandemia, y aún estaba, y aún jodemos internamente y hacemos un chiste sobre, qué sé yo, cuando estábamos encerrados y no íbamos al peluquero. También ocurre con cosas que, para bien o para mal, naturalizamos, como es que estamos en un mundo en guerra, un mundo que ya estaba en guerra antes, pero que ahora al ocurrir en el primer mundo nos pega de otra forma. Nico, primer Despolitizades en piso, en vivo. ¿Qué onda? Grandísima columna. Es diferente, es otra experiencia, mucho mejor. No, nada en contra del Zoom, pero es... no sé cómo vos lo sentiste. No, es completamente distinto, la verdad que se da otra dinámica acá, siempre luchando contra el maldito delay del Zoom, ¿viste? De tener que esperar a ver que terminaste de decir algo vos como para poder entrar yo. Bueno, acá estamos como un poco más tranquis y nada, sí, yo creo que es ampliamente superior esto. Volvamos todavía.